Una pregunta de la señora Marcela García. Creo que va dirigida para el doctor Cárdenas. ¿Qué estrategia propondría para el país para lograr implementar esquemas de acción colectiva con bajos costos de transacción y de manera masificada de impacto? ¿Cómo se articularía con incentivos monetarios con los pagos por servicios ambientales? ¿Quieren que una por una o si quieren podemos contestar? Yo creo que contestamos una por una. Listo. Entonces sí. Perfecto. Esta pregunta me cae al dedo puede haber sido planeado o no, pero para felicitar la organización de estas dos primeras presentaciones, porque creo que se complementan muy bien, y es que es la visión desde el Estado y la visión desde la comunidad y la visión desde el mercado. Y yo creo que el doctor Cano lo que nos planteó fue un reto muy interesante, que tenemos que combinar todas las formas de lucha en este caso, y en el caso del agua no es la excepción. Todas las formas de lucha del Estado, el mercado y la comunidad son necesarias para enfrentar esto. Y para responder precisamente a esta pregunta con ese ejemplo, yo creo que la acción colectiva a cualquiera de las escalas de la que estaba hablando requiere de un mercado dinámico y requiere de un Estado dinámico. No requiere de un Estado que estorbe, sino que un Estado que garantice las reglas del juego para que las normas sociales de la acción colectiva emerjan y resulten. Requiere de unos mercados dinámicos que envíen las señales correctas, y cuando las señales no son correctas, retomando de nuevo el tema de Pigou, para eso tenemos los instrumentos para corregir cuando las señales de los precios no son correctas, y en eso tenemos muy buen manejo desde la economía de cómo medir cuando los precios son buenos o malos reflectores de referencia de los fenómenos. En ese sentido, implementar esquemas de acción colectiva suena un poco paradójico, porque la acción colectiva no se planifica, ni se impone, ni se obliga a la gente a que se vuelvan cooperantes. En eso tenemos mucha investigación y hemos trabajado mucho, y las disciplinas han contribuido mucho. La acción colectiva emerge como un resultado de una agregación de comportamientos individuales y resulta en cosas maravillosas, así como puede resultar en cosas desastrosas. La acción colectiva ha resultado en cosas desastrosas para la creación de mafias que cooptan y se adueñan de recursos públicos, y funcionan con los mismos mecanismos de la acción colectiva: la confianza, la reciprocidad, las afiliaciones familiares, el respeto, la lealtad y un montón de cosas de ese estilo. Lo que pasa es que es en detrimento de lo público. Pero la acción colectiva ha producido cosas maravillosas, y la acción colectiva sigue produciendo cosas maravillosas. En ese sentido, yo creo que es el papel de la armonía entre Estado, mercado y comunidad que se pueden generar estos procesos. Y ahí yo quiero, concretamente con el tema del agua, que volvamos a mirar en micro qué pasó con las juntas de acción comunal que manejaban agua, qué sigue pasando con las juntas de acción comunal que siguen manejando agua, y qué pasó con las formas organizativas locales que desaparecieron. Las juntas de acción comunal en un momento dado tuvieron una vigencia jurídica que podía permitir cosas buenas, también trajeron cosas terribles. Pero digamos que cuando apareció todo el tema de la reforma en el 86 y la descentralización, y desapareció el reconocimiento jurídico a ese tema de juntas de acción comunal por un montón de problemas que había y demás, creo que perdimos también una posibilidad de entender qué ha pasado a ese nivel local. Muchos de los recursos hídricos para agricultura y consumo se manejan a través de pequeños sistemas de irrigación, y sabemos muy poco sobre esos sistemas, muy poco sobre esas formas organizativas. Y me voy a saltar a la otra escala, y el doctor Cano la mencionó también. Las corporaciones autónomas regionales, el sistema nacional ambiental de este país estaba sustentado en cuencas. Se constituyeron, la forma de distribución geográfica estuvo inspirada, toda la reforma de la ley 99 estuvo inspirada en el famoso sistema de la Corporación Autónoma del Río Tennessee, creo que se llamaba, que era basado en coherencia entre cuenca hidrográfica y regulación ambiental de una autoridad. Retomemos esa idea, volvamos a ella y pensemos a esa escala de las cuencas que más o menos coinciden, hay un overlap, hay una coincidencia con la jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué pasó con lo que mencionó el doctor Cano hace un segundo, y es la cooptación y el secuestro de intereses particulares de las corporaciones autónomas? Las corporaciones autónomas regionales tienen un espacio para la sociedad civil muy claro. ¿Ustedes saben quién los representa en la Corporación Autónoma Regional donde ustedes viven? ¿Alguien sabe quién los representa? De la sociedad civil. ¿Quién está en la junta directiva de la sociedad civil que los representa? Ok.
Segundo, les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben en qué cuenca hidrográfica viven? No estoy hablando de la gran cuenca del río Bogotá. ¿Ustedes saben qué cuenca particular? ¿Ustedes saben cuántas microcuencas tienen Bogotá y las famosas 17, 20 quebradas que bajaban de los cerros hacia Bogotá? ¿Ustedes saben en cuál de esas cuencas existen? Su casa, su sistema hídrico, la disposición de sus residuos. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en conocer cómo la sociedad civil, que tiene mecanismos formales de representación, no los estamos apropiando. Yo tampoco sé quién me está representando en la CAR y debería saberlo, y no sé. No sé quién es hoy en la junta directiva, en el consejo directivo y en la elección. No sé si no estoy eligiendo, no sé a quién elegimos desde la sociedad civil, y la sociedad civil tiene asientos en las corporaciones autónomas regionales, así como el sector privado, pero créame que hay intereses particulares de ese país que saben exactamente a quién tienen en esa junta directiva y saben exactamente cómo mueven esos mecanismos para elegir al director ejecutivo de esa corporación que les interesa sus intereses, que les interesa a sus particulares. Así deberíamos estar en el resto de la sociedad civil. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Cano, de parte de José Yunis. Doctor Cano, al subir el impuesto a la tierra, se vuelve la misma con más necesidad de producción. ¿Esto no iría a estimular más uso y menos biodiversidad? En otras palabras, ¿no estaríamos estimulando mayor destrucción? A ver, José, yo respondería de esta manera. Yo diría que se desestimularía la acumulación de tierras aptas para agricultura sin explotarlas. Y al tener entrada a estas tierras al mercado, es decir, al haber una mayor oferta de tierras disponibles para agricultura en el mercado, sus precios bajarían. Y la presión que esta estructura inequitativa de distribución de la tierra en Colombia mermaría, y la presión bajaría sobre los pequeños propietarios arrinconados en laderas y en cuencas, que están a la manera similar de la minería ilegal, deteriorando medio ambiente. Pero bajo cualquier circunstancia tiene que haber una autoridad ambiental muy fuerte, muy clara, muy representativa de la comunidad. Y a uno le gustaría, en esta excelente presentación que hizo Juan Manuel sobre la teoría de los juegos, que estas comunidades fueran las que estuvieran representándonos a nosotros. De modo que sí, ese riesgo existe, pero fíjate que el mayor digamos, hecho que motivaría esta iniciativa es ese enorme conflicto entre el uso y la vocación. Y ciertamente hay un mal uso. Es que el Instituto Agustín Codazzi tiene eso. A mí tal vez se me olvidaba mencionar que en ese mismo mapa de usos, de acuerdo con la vocación agroecológica, aparece la ganadería como con un 37%, cuando la vocación real en ganadería productiva debería ser mucho menor, algo así como un 20%, de modo que esa mala distribución genera unos problemas muy complicados desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista ambiental. Okay. Para el doctor Juan Camilo Cárdenas, estas son preguntas que vienen de Florencia y de Cúcuta. Es claro que las acciones que se llevan a cabo en la parte alta van a tener efecto en la parte baja de una cuenca. ¿Cuál sería la recomendación o la estrategia para mantener esa reciprocidad que permita garantizar cantidad y calidad del recurso hídrico en una cuenca? Preguntan de Florencia, pero la junto con esta de Cúcuta. ¿Podría ampliar, por favor, más la información sobre el manejo vertical de los recursos hídricos hacia las comunidades indígenas y si algunos de esos aprendizajes se aplican hoy? Voy a responder a la primera. El mensaje con el que comencé la respuesta anterior sobre la complementariedad de los sistemas aquí vuelve a colación. El doctor Cano mencionó el sistema de mercados de derechos transferibles. Ese se está utilizando también para agua y se está experimentando y se está explorando hasta dónde, porque la lógica sería muy parecida. Definamos cuánto es el agua que necesitamos total agregada para el número de predios o el número de unidades que necesitan agua.
y pongámonos de acuerdo cuánto es esa cota superior por encima de la cual vulneraríamos, por ejemplo, los derechos de los de abajo, y distribuyamos, y esa distribución puede estar mediada incluso por esos mecanismos de mercado de permisos negociables, y habría que entrar a garantizar que se cumplan, que se midan muy bien los derechos y responsabilidades de cada uno de los actores y que las transferencias, incluso con esos incentivos de mercado, den para ello. Yo creo que hay unos de los posibles mecanismos que hay que explorar, y de nuevo, repito, se están utilizando y se están debatiendo también para el caso de agua. En Australia se está trabajando mucho en mercados de agua con derechos transferibles. O sea, que usted tiene un permiso de agua, usted se vuelve más eficiente en su sistema y genera una tecnología más eficiente para agua con microriego y microgoteo. Le sobran permisos, se los vende a alguien que necesita más permisos, y lo que hacemos es garantizar que el total de agua sea dentro de esas tasas sostenibles. Ese es un mecanismo. El otro es el de puro reciprocidad de compensaciones entre los de abajo y los de arriba. Ahorita se ha venido debatiendo mucho el tema de pagos por servicios ambientales y ha generado un montón de debates interesantes. La forma tradicional de ver los pagos de servicios ambientales es que el Estado venga con un tarrado de plata y busque a la gente de arriba que conserve y decirle: tome plata y conserve y genere agua. Yo también quisiera abrir la posibilidad de que es entre los mismos agentes de esa cuenca que se generen acuerdos de compensaciones mutuas. En ese juego de la confianza que hicimos entre los de abajo y los de arriba, encontramos que cuando el de abajo confiaba más en el de arriba y le enviaba más plata, el de arriba devolvía más plata. Ese es un regular resultado de este experimento de la confianza. En el mundo entero se ha repetido miles de veces, así como lo expliqué acá. Si los de acá mandan más plata para los de allá van a devolver más plata. Esa es la reciprocidad. ¿Por qué? Porque los de allá están recibiendo una señal de confianza. En ese juego de la confianza, así fue como pusimos la historia. Cuando la gente de abajo decíamos: usted está abajo, usted puede enviar una compensación por servicio ambiental al de arriba para que el de arriba conserve agua y le devuelve agua. Eso era lo que encontrábamos cuando el de abajo confiaba en el de arriba. Entonces, si se generan mecanismos de acuerdos mutuos de transferencias, en intercambiar agua por compensaciones, se pueden generar también algunas posibilidades. El tema de los aprendizajes de las culturas anteriores, llamémoslo así, o precolombinas, y en general de todas las otras culturas, yo creo que está ahí. Yo mencioné algunos casos, y es que simplemente tenemos que jugarle a la institucionalidad actual, pero creer en que todos pertenecemos a la misma cuenca. A través de la religión se hizo en un momento, a través de sistemas mitológicos se hizo en otro momento. Hoy en día, ¿cómo hacemos para construir a través de la cultura hoy una cultura del agua? Ese es el mensaje de la valla de este evento que tiene acá, en el que todos pertenecemos a la misma. Y hay otro mensaje por ahí en el que el agua va pasando de mano en mano y no somos río para no devolvernos. Creemos un sistema cultural basado en cómo somos hoy, en nuestra diversidad de identidades, en el que generemos esa pertenencia de cuenca. Insisto, ¿sabemos en qué cuenca vivimos? Yo quiero hacer esa encuesta en el país, preguntarle a la gente si sabe en qué cuenca vive, y si sabe quién vive arriba de usted, quién vive abajo de usted, cómo nos amarra el agua. Deberíamos hacer esa encuesta. Esa encuesta sencilla, de pronto no es tan cara hacerla, y averiguamos cuántos colombianos sabemos cómo estamos enlazados con el de arriba y con el de abajo. ¿Quién vive arriba y quién vive abajo? Y con eso enlazarnos en ese cuenca aprendemos. Los sistemas indígenas lo tienen de muchas maneras en la protección por ejemplo, de las lagunas y nacimientos y páramos. Los sistemas indígenas andinos en general siguen manteniendo un respeto por ciertos usos de las tierras. Entonces creo que ahí hay un montón de aprendizajes para completar eso. Gracias. Esta pregunta va para el doctor Cano. Realmente son dos preguntas relacionadas con la producción de arroz. ¿Cómo articular la política agraria y ambiental en casos como la producción de arroz de riego en Tolima, con unas concesiones muy altas, generando externalidades al suelo y al agua, y el gobierno otorgando subsidios? Por otro lado, ¿cómo hacer para que los productores de arroz disminuyan el consumo de agua cuando se sabe que un arroz que crece con moje rinde casi igual que un arroz con lámina de agua? Muchas gracias. A ver, naturalmente, de nuevo, el juego de mutualidad que describe el doctor Cárdenas es fundamental bajo cualquier circunstancia, pero tiene que ser acompañado por ciertos incentivos que emanen de un Estado fuerte, no necesariamente grande, pero fuerte, sobre todo tratándose del interés general de una nación y sobre todo tratándose del agua, que es el rey entre todos los recursos naturales. Yo comenzaría por decir que el manejo del agua debe estatizarse.
debe volver al Estado. En el pasado se crearon, y hay algunos que funcionan seguramente muy bien, asociaciones de usuarios para manejar su recurso hídrico. Pero entiendo que en la práctica esto se ha ido saliendo de los cauces de las condiciones contractuales establecidas por el Estado cuando esas concesiones se hicieron, y se volvieron concesiones en extremo laxas. Y esas tarifas hoy en día no están en manos del Estado, ni responden a una política hídrica nacional. Y yo diría que hay que comenzar por eso. Y lo de las tarifas es básico. Como economista lo sé, algo que no cuesta, o algo que sí cuesta, o algo que cuesta en demasía, va a determinar unas conductas determinadas, perdón la redundancia, va a determinar unas políticas en una u otra dirección. Y es de la sabiduría del Estado y de sus autoridades ambientales y económicas tomar las decisiones correctas. Hay que tomar esos riesgos. Uno no puede decir, es que yo no quiero equivocarme, entonces es mejor que no exista Estado. Todo lo que estamos viendo es que el Estado tiene que reafirmarse. Y en el caso del agua, y no me refiero obviamente al arroz, pero no solamente al arroz, a todas las demás instancias. Se mencionaba también el sistema de riego en láminas de agua. No en todas partes se puede hacer lo de láminas de agua, pero existen tecnologías y existen evidencias de que cuando no hay grandes declives, el mejor método es utilizar el agua. Pero cuando el agua es un bien libre o cuando tiene muy poco costo, hay pocos incentivos para reconvertir la agricultura, no solamente pasar de arroz a otro cultivo, sino pasar de una tecnología y de un modo de utilización del agua a otra modalidad. Ya lo decía Juan Manuel Cárdenas también, el problema no es tanto de disponibilidad de agua, sino del uso, de la forma como se usa. Y de nuevo, no es lo único, además de lo normativo y además de las autoridades competentes que reciban una ingeniería, el tema tarifario es fundamental. Y yo recordaba algo de la historia, cuando en los años 50, finales de los 40, bajo el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, donde muy pocos habían nacido, de los que estamos aquí, las tierras del Espinal, de Saldaña, del Guamo, eran grandes latifundios, eran grandes pajonales, eran totalmente subutilizadas, y el Estado construyó con los recursos públicos de los contribuyentes 2 grandes distritos de riego que siguen siendo probablemente los más sólidos del país, el distrito de riego del Río Cuello, el distrito de riego del Saldaña. Y no a través de la tarifa predial, sino a través de la tarifa sobre el agua, se generó una reforma agraria, una reforma sobre la tenencia por las vías del mercado. Yo creo que por la vía del mercado es más inteligente hacerlo. ¿Cómo se estableció esto? A cada propietario, grande o pequeño, 1000 hectáreas o 5, se le adjudicó una concesión de agua. Señor Cárdenas, usted tiene 500 hectáreas, le vamos a dar, digamos, 500 litros y cada litro vale 50 pesos. Señor Cárdenas le dice al Estado, no estoy interesado en el uso del agua. El Estado le contesta, lo use o no lo use, paga la tarifa. Y eso forzó a que la gente que no tuviera realmente vocación agrícola, no le fuera sostenible almacenar un poco de tierra para la cual se había diseñado un distrito de riego con recursos del Estado, sino que saliera al mercado. Y hubo una repartición por la vía del mercado importante. De modo que las señales correctas conducen a decisiones correctas. Naturalmente que esto tiene que ser de una manera muy responsable. Y yo pensaría que el empresario agrícola, el empresario, en este caso arrocero, o el empresario maicero, o el agricultor, que le importe mucho más la productividad y la eficiencia, puede generar los recursos suficientes para pagar unas tarifas que le van a dar tranquilidad a él de que el recurso va a ser bien manejado. Y en esto me quiero, digamos, basar en la muy buena explicación del doctor Juan Manuel Cárdenas, cuando dijo, el de arriba
le es negocio ceder al de abajo porque se le va siempre algo a devolver. Pero lo que yo agrego es que en esa intermediación del de arriba y el de abajo tiene que estar el Estado generando una política con señales claras para que se tomen las decisiones correctas. Doctor Cano, las cuencas hidrográficas en Colombia se están privatizando. ¿Debe el Estado retomar la propiedad de aquella fuente hidrográfica? Gracias. Yo creo que no necesariamente la cuenca hidrográfica tiene que estar en manos de propiedad del Estado. Pero la cuenca hidrográfica sí tiene que estar muy claramente regulada, cerrando la frontera agrícola en los espacios suficientemente amplios como para generar teatros de recuperación de la misma a través de incentivos, créditos tributarios sobre el impuesto predial, como lo proponía a manera de ejemplo ahora, a fin de que los propietarios de tierra que quieran rebajar su carga impositiva puedan exhibir certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o un título de valor equivalente que digan, por ejemplo, yo invertí en los bonos que emitió Procuenca. Y es que tomo el tema de Procuenca, Francisco Campo, su líder, va a hablar aquí en este escenario, para demostrar que en Colombia lo que hay que inventar está inventado, pero no suficientemente conocido ni respaldado. Procuenca es el caso de la cuenca del río Chinchiná, entre el páramo del Ruiz y la ciudad de Manizales y los municipios aledaños, donde esto estaba en franco deterioro. Y desde el año 2002, un equipo de pioneros, con sus uñas, sin política fiscal, sin política ambiental, sin políticas públicas que ampararan esto, lograron, con muchas dificultades, modificar el uso de esas tierras que eran degradables en cultivos ambientalmente inadecuados e inapropiados de café y de explotación ganadera en la conservación de la cuenca. Y Procuenca, el 16 de abril del año pasado, que es un acontecimiento internacional que no recogieron los medios, por lo menos del país, fue el primer proyecto aprobado por Naciones Unidas para ser acreedor a la emisión de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Imagínense que a mí en el Tolima como arrocero me dieran un descuento tributario sobre el impuesto predial o sobre la tarifa de agua, si se quiere también, que pudiera ser onerosa, un descuento tributario siempre y cuando yo exhibiera inversiones en una cuenca, en mi cuenca del río Conveima, con un proyecto de Procuenca, yo estaría pagando gustoso eso porque sería un negocio. Estoy comprando mi supervivencia, estoy comprando mi futuro. Es decir, pagar un impuesto de esos y una contribución de estas y descontar esa contribución haciendo una inversión, no es una inversión a fondo perdido, sino es una inversión para el futuro, para mi familia, para mi comunidad. Ese es el tipo de solidaridad que tenemos que entender y me parece una gran contribución del profesor Cárdenas, la que ha hecho, por lo menos yo lo aprecié mucho, lo aprendí mucho. Eso no solamente tiene que ser normativo y fiscal, sino también trabajar en esquemas muy creativos de solidaridad comunitaria. Perdón. Yo quisiera meter la cucharada en esa pregunta porque me parece importantísima. Yo creo que aquí hay que y en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cano, en el tema de qué es lo que queremos estatizar en el sentido que el Estado retome el control. Una cosa es la tierra por donde circula el agua y la otra es el agua per se. Y en ese sentido, pensar el agua de pronto nos vale la pena también. Acuérdense que los recursos del subsuelo son de la nación y el agua en algún momento pasa también por el subsuelo y el agua también tiene que ser de propiedad del Estado, pero con que ejercer eso con fortaleza. La tierra por donde circula el agua es otro tema y en ese sentido no hay que rasgarnos las vestiduras ni además pensar en cosas absurdas con el cuento de la tierra de las cuencas. Acuérdense que ya tenemos mecanismos legales, dependiendo de más o menos el lugar y demás, entre 15 y 30 metros al lado y lado de los cursos de los ríos. Se supone que están controlados y deben ser controlados por mecanismos del Estado para verificar que no se hagan allí usos del suelo que son en detrimento de las cuencas.
Mi buen amigo Efraín Domínguez de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, alguna vez le pedí el dato y le dije, deme escenarios porque quiero hacer las cuentas de cuántos millones de hectáreas hoy ya tenemos mecanismos legales para controlar, y es esos metros cuadrados al lado y lado de los cursos del agua. Y él me decía, en un escenario bien conservador, cogiendo solamente grandes cuencas, dependiendo de las escalas de cuencas, pueden ser 83.800 kilómetros lineales de cuencas, y en el escenario más generoso pueden estar hablando de 300.000 kilómetros lineales de cuencas. Póngale a eso 30 metros al lado y lado o 15 metros al lado y lado, que se supone que ya son regulables para volverlos propiedad estatal, pero estatal es de todos, no es estado del gobierno, sino estado de todos, y podemos estar hablando de 500.000 de hectáreas a 3 millones de hectáreas que están ahí bajo esquemas que ya existen legales. Lo que tenemos que hacer es cumplirlos, y cumplirlos tenemos un impacto muy grande sobre las cuencas cuando pensamos en todos esos márgenes lineales al lado y lado de las quebradas, donde no debería haber ganado, donde no debería ir a cierta actividad industrial, donde deberíamos promover reforestación, donde hay mecanismos legales para incentivar la reforestación, como se mencionó hace un rato. Perdone, yo también meto la cucharada aquí oyéndolo, es esto. Yo llegaría hasta a pensar, hombre, a las tales asociaciones de usuarios de distritos de riego, en vez de la concesión, en vez de ser concesionarios para el manejo de sus cuotas de agua, pongámosles un reto, les doy en concesión el páramo, o les doy en concesión la cuenca, que es su fábrica de agua, para que con estos incentivos que propongo, o similares o equivalentes, ustedes promuevan el cuidado de la cuenca. Eso lo puede hacer mejor que el Estado. Imagínese, Francisco, que usted hubiera tenido la posibilidad de que todos sus paisanos de Manizales, a cambio del impuesto predial, le estuvieran contribuyendo o comprándole bonos verdes a Procuenca. Y esos son ejemplos para replicar esas innovaciones en esta materia. Para encontrarlas no tenemos que ir muy lejos, la tenemos en nuestro propio patio. Hay que replicarlas, apoyarlas y presentarlas en sociedad con dientes del Estado, pero también con la palabra amable del incentivo tributario. Bueno, para el doctor Juan Camilo Cárdenas, comparto, siguiendo a Ostrom, que el manejo comunitario es una tercera opción frente al manejo privado o estatal, pero ¿cómo incluir a los agentes de políticas públicas o megaproyectos como hidroeléctricas o palmeros para lograr efectivamente una distribución eficiente, equitativa y sostenible? Y más o menos por la misma línea va la siguiente pregunta. ¿Cómo se apoya un tejido social en donde sea posible una red de confianza y reciprocidad con los cañicultores, los distritos de riego de arroz y palmicultores para un manejo equitativo del agua? Ya que están citando a Ostrom, que es una de mis grandes maestras, voy a responder como probablemente respondería ella. De unos 5 años para acá, y antes del Nobel, Elinor Ostrom viene haciendo énfasis muy grande en que para estos temas no hay panaceas. Si usted pone en Google panaceas Elinor Ostrom, va a encontrar por donde sea, porque lo viene diciendo ahí diestra y siniestra. Y va y pelea con los del Banco Mundial, y va y pelea con los del BID, y va y pelea con todo el mundo, y sigue con eso, y creo que es el mensaje que ella estaría diciendo acá. Para esto no hay panaceas. O sea que yo no creo, para contestar esto en particular, yo no creo que haya una fórmula igual para el problema en la palmicultura que para el problema de la caña, que para el problema de otro sector cualquiera, para el tema del agua. ¿Para dónde voy? No estoy diciendo, entonces nos fregamos, entonces no hacemos nada porque no hay fórmula. Claro que hay fórmula. Elinor Ostrom lo que siempre ha propuesto no son fórmulas mágicas, sino principios. Así lo llama ella, principios de diseño institucional para la acción colectiva. Cuando ella habla de principios, ella se refiere, y lo usa con estas palabras, y estoy simplemente repitiendo lo que aprendí de ella. Ella lo manifiesta de esta manera: los arquitectos trabajan con principios. Hay principios básicos de arquitectura. Un principio es, la casa debería tener una puerta, pues porque por algún lado tenemos que entrar, la casa debería tener algunas ventanas, los cimientos deben ser más. Hay unos ciertos principios generales, pero el arquitecto no tiene una fórmula mágica para hacer casas igualiticas para todo el mundo. El arquitecto va y responde
su familia qué tamaño es, y usted, ahí tienen niños, no tienen niños, pero espere porque el paisaje es acá, pero a usted le gusta más el sol o le gusta más la brisa o le gusta más esto o aquello, y eso hace que cada caso particular se trabaje bajo unos principios generales. Entonces yo creo que para todas estas preguntas, yo no creo que estemos, y por lo menos yo no me arriesgaría a dar una fórmula mágica de decir todo el problema es igualitico para cada sector. Como no soy experto en floricultura o experto en palmicultura o experto en caña o en arroz, no podría contestar, y mucho menos diría yo que hay una fórmula mágica para todos estos sectores del sector agropecuario. Cada caso particular, el doctor Cano mencionó el caso del arroz, el tema del arroz y la lámina de agua es una cosa muy particular al arroz y muy particular a la configuración geofísica del sitio donde está en términos de humedad, o sea, de un montón de condiciones geográficas allí. Entonces, en ese sentido yo pensaría que hay principios, pero sí hay principios que aplican a todos, y varios de esos principios hemos dicho. Yo coincido en que necesitamos un Estado fuerte, no necesariamente grande, en eso coincido, y es un Estado. ¿Para qué es bueno el Estado? Para hacer reglas. Y ojalá sea bueno para hacerlas cumplir. No necesariamente el Estado es bueno para dirigir la orientación de la inversión de los recursos privados, porque tiene menos información que los privados. En eso son buenos los privados, en definir dónde ponen sus huevitos y bien organizados, porque los conocen bien y saben dónde cuidarlos. Entonces aprovechemos cada cosa y construyamos unos principios mínimos de en lo que es el Estado que es bueno para hacer reglas, haga buenas reglas y las haga cumplir. En lo que es bueno los particulares, los privados, que es cuidar su capital de inversión y dónde lo quiere invertir, dejemos que ellos lo puedan hacer en eso. Hay otros principios, los precios a veces son buenos para enviar señales, a veces son un desastre para enviar señales, y sabemos ya dónde están. Entonces, construyamos unos principios y empecemos a buscar casa por casa como el arquitecto para esa casa en particular que es. Entonces, para el caso de los palmicultores, hay que sentarse con los palmicultores y todos los que están asociados a la cuenca afectada por los palmicultores para pensar ahí qué impacto hay. Yo creo que más que una pregunta es un llamado de atención a todos nosotros. Es que priorizamos o priorizamos. Si la indolencia nuestra ha sido la causante de abandonar eso, inclusive con ahorros, con arreglos constitucionales como la propia creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Magdalena, Cor Magdalena, no fue suficiente. Ojalá que esta tragedia que ha sufrido el país sea una advertencia de la propia naturaleza para por fin tener nosotros otra vez el eje del desarrollo social, económico del país alrededor del río Magdalena y de los ríos en general. Y no solamente el Magdalena, hay que obviamente recuperarlo y alrededor del Magdalena trazar las vías de exportación e importación y las vías, digamos, públicas y las propias carreteras. Y las vías férreas que el país abandonó. A mí me parece que ahí hay una gran prioridad en todo este clamor de la infraestructura. Y me parece que si uno, como bien se formula en la pregunta, uno hiciera una especie de referendo pidiéndole prioridades a la ciudadanía, porque no todo se puede hacer al mismo tiempo, no me cabría duda de que el gran ganador sería esa cuenca. Pero también ese referendo se debía extender a todos los países, digamos, amazónicos. Cuando uno piensa que es que Colombia, de manera de ejemplo, no es solamente, no tiene la mayor porción en la Amazonía, sino que es Brasil y que nosotros tenemos una porción chiquita, si uno extiende el concepto de área amazónica hacia las corrientes hídricas desde su nacimiento, que alimentan el Amazonas, estaríamos hablando de que Colombia tiene una porción inmensa en la cuenca amazónica a partir de su macizo central. Y todas esas cuencas también están a la mano de Dios, perjudicando no solamente ya a los propios colombianos, sino a nuestros vecinos y a la propia estabilidad y el propio sistema hídrico que emerge del río Amazonas y de la Amazonia colombiana, que a nivel planetario todavía alberga cerca del 40% de lo que queda de bosque tropical húmedo. Yo espero, doctora Ángela, nuestra sugerente comercial, que estas preguntas, cultural, qué bueno, es una buena confusión, podamos darle respuesta, no solamente en palabras, sino en hechos. Y me parece que el banco y la iniciativa de Ángela y de todo su grupo y obviamente de todo el banco
vaya a contribuir a este tipo de iniciativas y a este tipo de intereses encargados en la pregunta tan válida que nos hace nuestro colega de Ibagué, y sobre todo a los niños. Ángela en su momento de golpe podrá contarnos qué piensa hacer el banco, qué puede estar en manos nuestras con este mensaje del agua, con este mensaje del recurso natural, permeando la educación desde los niños, que en materia ambiental yo sí creo que los grandes maestros, puede que no en todo, pero los únicos maestros de los adultos en materia ambiental son los niños. Entonces, en el banco estamos empeñados en esta causa. Qué bueno que llegamos. Algunos de pronto estamos llegando tarde, de pronto no lo hicimos bien desde el principio, pero llegó la hora en que la ciencia económica y sobre todo los responsables de las políticas públicas, políticas macroeconómicas, tengamos lo ambiental no como una cosa accesoria, sino como un eje fundamental de nuestras decisiones. Cuando hablamos de sostenibilidad no puede ser sostenibilidad fiscal o sostenibilidad monetaria, tiene que ser sostenibilidad integral, comenzando por lo ambiental. Yo quería complementar lo del tema del río Magdalena, porque de verdad que es el papayazo más grande que tenemos en este momento. ¿Por qué? Esta mañana Luis Carlos Villegas de la ANDI estaba diciendo que todo iba bien para el TLC menos el tema de infraestructura. Nos estamos peleando durísimo en este país entre ambientalistas y sectores de la industria y demás para la apertura, y es el tema de la infraestructura para salida. Mire, temas candentes y complicados: el Golfo de Tribugá y el puerto, el cuento de expansión o no de Buenaventura, el tema de Tumaco, toda la infraestructura. Y el tema del río Magdalena es un papayazo para responder a ese y mil más. Si hay una posibilidad que puede unir hoy intereses de industriales y ambientalistas, es la recuperación de un montón de bienes y servicios ambientales que se derivan del río Magdalena, y eso incluye transporte pesado, que es uno de los más baratos para la industria. Eso incluye recuperación de la pesca, ni hablemos de cómo está la pesca del río Magdalena hoy. Eso incluye conservación desde los nacimientos en las zonas altas, al sur, Huila, Cauca y demás, para bajar derechito hasta el problema de las inundaciones, en todo el problema de la cuenca baja del río Magdalena al final. Ahí es el papayazo más grande para unir a ambientalistas, a industriales, a empresarios, a gobierno, si nos ponemos de acuerdo a recuperar el río Magdalena como el gran eje de prestación de bienes y servicios ambientales para todos. Todos ganan. Lo que me sigue preocupando, y es la Corporación Autónoma Regional, es cómo nos metemos todos como ciudadanos a esa corporación y generamos la gobernanza, la gobernabilidad de ese sistema, y creo que es el papayazo más grande y donde tendríamos muchas menos dificultades de seguirnos peleando de si hacemos esta carretera o si abrimos este páramo o si abrimos las selvas del Chocó y demás. Hay un papayazo muy grande ahí que deberíamos aprovechar. Doctor Cárdenas, acerca del ejercicio, del experimento del juego, de Cúcuta preguntan: ¿se diseñó una estrategia para aumentar el nivel de los ríos? Si entiendo bien la pregunta, en términos de nivel, en términos de volúmenes de agua, recuerden que ese juego fue diseñado particularmente para el tema de cantidad de agua y meternos en el debate de eficiencia y distribución justa del recurso. Lo que sería el equivalente de niveles de los ríos en el juego es la cantidad de agua producida por las contribuciones individuales antes de decidir la distribución entre los mismos jugadores, entre los de la parte alta, media y baja. En ese sentido, el nivel de los ríos estaría metido en el juego en la proporción de agua producida de acuerdo a las contribuciones individuales. Entonces, ¿cómo se afecta eso en términos en el juego? ¿Cuál sería la metáfora, por ejemplo, para el nivel de los ríos? Un tema permanente en los ríos para la navegabilidad es el problema de sedimentación. Yo creo que todos ustedes saben que buena parte del problema de la Universidad de La Sabana y las inundaciones del río Bogotá tenían que ver con que ya el río no aguanta tanta agua porque hay un problema de sedimentación acumulada de cientos de decisiones individuales cuenca arriba. El río Magdalena lo mismo. Si la profundidad del río no es suficientemente baja, no aguanta esta cantidad de agua. No es que haya más agua lloviendo, las lluvias más o menos han sido las mismas todo el tiempo. Hay ciclos climáticos grandes, fenómeno de la Niña y demás, pero el ecosistema antes aguantaba porque tenía ríos con capacidad para tener más profundidad, además todos los sistemas de lagunas y demás para retener el agua en la escasez. Entonces eso de los niveles de los ríos puede estar asociado a eso. ¿Cómo lo veo yo en el juego? Y uno podría
podría redireccionar o adaptar el juego para ese tipo de preguntas es cuando las decisiones individuales no son de poner una plata para el sistema de mantenimiento, sino cuando las decisiones individuales son para generar más o menos, por ejemplo, profundidad del río para aguantar los ciclos de variabilidad del agua. Ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto que ya recibimos financiación de nuevo de National Science Foundation para ese juego de irrigación, para incorporar el problema de la volatilidad que tiene que ver con los niveles de los ríos. A veces el problema no es de escasez de agua, sino de exceso de agua. Lo que hay es demasiado agua, y si el río no tiene suficiente capacidad para retener además su sistema de lagunas, pues el agua tiene que coger para algún lado. ¿Para dónde coge? Para la Universidad de La Sabana. Otras preguntas acerca del ejercicio, doctor Cárdenas. En el ejercicio del juego de riego, ¿cuál fue la representatividad de la muestra? Por una parte. ¿Y dónde se refleja en el ejercicio la oferta natural del recurso hídrico en términos de calidad y de cantidad, dado que el agua producida es otra cosa y por tanto el ejercicio podría dar resultados significativamente diferentes? Totalmente de acuerdo. Insisto, en este tipo de enfoque metodológico en el que yo he venido trabajando un montón de años, yo lo que he adoptado es una estrategia de ir de pequeño a grande y de sencillo a complejo. Y lo hemos ido complejizando poco a poco. Ese es definitivamente un tema particular. Yo tengo otros experimentos de otros estudios sobre la oferta natural del ecosistema, lo que llamamos capital natural. Por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, cuando el capital natural produce beneficios per se sin que le saquemos nada. Ahí hay otros estudios de otros experimentos. En este en particular no está considerada la oferta natural del agua. En el nuevo diseño que vamos a trabajar para el siguiente año en este proyecto, lo que vamos a hacer es incorporar incertidumbre por un lado en la variabilidad de oferta natural de agua, o sea que hay un componente estocástico que va a aparecer. Hagan de cuenta que en el juego sí hay una función que dice que entre más contribuye haya más agua, pero no exactamente cuánto agua. Entonces tenemos un mecanismo climático o de ciclos hidrológicos y demás que va a hacer que esa oferta natural varíe más por, yo no lo llamaría la necedad natural del ecosistema, sino los ciclos naturales del ecosistema que todavía no conocemos muy bien, y eso se va a incorporar en el juego. Sí es cierto que eso va a hacer que puedan dar resultados distintos, y cuando los encontremos agregados con estos, pues vamos enriqueciendo y vamos aumentando en complejidad. Ahí vamos despacito y vamos avanzando. El tema de representatividad, como yo mencioné, para estos juegos particulares participaron cerca de 1000 personas. En la cuenca de Fúquene y en la cuenca de Coello fueron donde fueron más representativos de esas cuencas para esas poblaciones, y en el caso de Kenia y Tailandia para otras dos cuencas que hubo allá. Lo que yo diría es que en el juego participaron adultos, no participaron menores de edad porque es un poco delicado por el tema de entregar plata. Fueron adultos que variaron en edad promedio, si mal no recuerdo, estaba alrededor de los 40 años, pero teníamos gente desde los 18 años hasta los 80 años participando en el juego, y esos datos están incorporados en el análisis. Si alguien está interesado, con gusto le puedo enviar las publicaciones donde están los detalles de cuánto impacta el tema de la edad, el tema del género. Teníamos productores pequeños, productores grandes, gente más pobre, gente más pudiente dentro de la misma cuenca, y tratamos precisamente de incorporar esa variación. Por ejemplo, en el caso de Fúquene, los que están familiarizados con la zona de Fúquene saben que la diversidad en términos socioeconómicos es inmensa. O sea, abajo en la zona plana, cerca de la laguna de Fúquene, usted tiene una de las tierras, además de más productivas, más caras del planeta, hasta donde entiendo. O sea, la hectárea de tierra cerca a la laguna es una de las hectáreas para leche más caras y más productivas del mundo, y al mismo tiempo usted se sube unas pocas horas por Lenguasaque y llega arriba al páramo debajo de Rabanal y va a encontrar poblaciones muy pobres que están a trancas y a mochas tratando de vivir de un poquito de papa, un poquitico de ganado y un poquitico de minería, y en ese sentido tratamos de incorporar gente tanto en la parte alta como en la baja. No estoy diciendo que en los juegos participaron, por ejemplo, los grandes lecheros o grandes ganaderos, tuvimos algunos lecheros medianos intermedios, pero este tipo de juegos pues no es tan fácil convocar y conseguir a gente más, digamos, pudiente en el caso agrícola. De pronto ahí tenemos que inventarnos otro tipo de dinámicas para incorporarlos en los juegos. ¿Existe un estudio de juegos con respecto a las aguas subterráneas? Sí, muchísimo. Hay varios datos porque el tema de aguas subterráneas en Estados Unidos es el gran tema, California, y hay varios estudios de este estilo de experimentos hechos para California. También puedo mandarle referencias al que esté interesado. Se han hecho varios sobre eso. Y la dinámica es muy distinta. El tema de los acuíferos es muy distinta a la que yo he estado mencionando acá de aguas superficiales. Para el doctor Cano, ¿qué papel juega la política macroeconómica en el manejo de las relaciones centro-periferia en lo concerniente a la deuda ecológica? Pues es el juego que debemos empezar a jugar. En mi modesto concepto, no hay un juego, no se está jugando el juego que se debe jugar.
Y eso tiene que ser a través de la política fiscal. De nuevo, la política fiscal ecológica. Y bueno, no es porque los economistas seamos malos o no. Me parece que tenemos que integrar, ¿no?, esa compartamentalización del conocimiento frente a un tema global y complejo que toca a todas las áreas de una sociedad, de todas las actividades económicas. Desde el punto de vista de la universidad, no debemos como combatir la compartamentalización, porque eso se replica en la vida cotidiana. Entonces, uno como hacedor de política monetaria tiene el riesgo, como en cualquier otra área, de volverse unidimensional, mirar solamente el tema de inflación y punto, no nos interesa más que el mundo se acabe. Y el científico de golpe también, con sus modelos y sus cosas y sus curvas, y a mí me parece que debemos, digamos, superar eso. Y hay un ejemplo de cómo, muy reciente, que me parece muy virtuoso, políticamente liderado por el entonces primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y operativamente liderado por Nicholas Stern, que fue economista jefe del Banco Mundial, un economista inglés eminentísimo, y que escribió en el año 2006, el primer tratado moderno, contemporáneo, de la economía del cambio climático. Y naturalmente ha sido expuesto casi que al canibalismo por todos los colegas. Nosotros somos muy caníbales, como también los científicos. Pero fue muy virtuoso porque le dio un gran impulso a la discusión académica sobre el tema de la política macroeconómica frente a lo ambiental. Pero es que parte de la política macroeconómica es lo ambiental, o sea, lo ambiental debe hacer parte de la política macroeconómica. De modo que tenemos que dar ese paso. Y cada vez que se hable de reforma tributaria, debemos tocar el tema. Como personalmente lo he hecho con el actual ministro de Hacienda, que está absolutamente abierto a eso. No es una cosa accesoria. La política macroeconómica, especialmente la tributaria y la fiscal, tiene que pasar por consideraciones de tipo ambiental, y para entender las consideraciones de tipo ambiental tenemos que juntarnos en la misma mesa y en el mismo texto con los científicos, con los climatólogos, con otras instituciones del Estado como el IDEAM. Nuestro grupo de inflación se está volviendo experto en climatología, porque es que tenemos ya que consultar, ya los modelos no nos dan. Entonces estamos como aprendiendo a incorporar en los modelos econométricos de predicción de precios y demás escenarios, porque ni siquiera modelos, sino escenarios de distintas posibilidades de episodios climatológicos para ver cómo van a impactar los precios, no solamente acá, sino en un mundo cada vez globalizado, en Kazajstán y en Ucrania y en Australia, etcétera. Es muy complejo. Esto es más difícil que cuando empezaron estas ciencias a evolucionar, pero me gusta la pregunta, porque yo estoy obsesionado en que en la política macroeconómica tiene que tener cimientos y tiene que tener guías de tipo ambiental, especialmente en la rama fiscal de la misma. Y doctor Cano, de Cúcuta va esta pregunta: ¿qué impuestos en Colombia se utilizan para financiar proyectos que permitan la conservación de los recursos hídricos u otros recursos del Estado que se dirijan a la conservación de los recursos hídricos? Entiendo. Bueno, a ver, yo no soy bien, voy a aventurarme a dar esta opinión. Me parece que en Colombia quedaron suspendidas por la Constitución del 91 los tributos o los esquemas tributarios de dedicación exclusiva. O sea, había unos impuestos cuyo recaudo solamente se podía gastar en ciertas cosas. Ahora todo va al presupuesto general de la nación, y la motivación era que eso estaba bastante distorsionado, el sistema tributario estaba bastante distorsionado, y yo diría que hay una caja central y también cajas regionales por aquellas transferencias tan importantes que hay hacia los municipios y hacia los departamentos, pero
pero en materia tributaria, sin violentar eso o sin ir contra eso, contra esa centralización de caja que hay, y eliminar las destinaciones, los tributos de destinación específica, uno sí podría, por la vía de los incentivos tributarios o descuentos tributarios o créditos tributarios amparados en inversiones, en proyectos tipo Procuenca o en cuidado de páramos, etcétera, debidamente certificados por la autoridad ambiental como proyectos tipo MDL, o sea, proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, podría aplicar política fiscal muy efectiva y no necesariamente a través de tributos, dedicaciones específicas. Claro que hay contribuciones y hay cuotas, pero eso es distinto al concepto de impuesto universal. Quisiera complementar un poco ese punto que es muy importante. La tarifa del servicio de acueducto en este momento incluye lo que se llama las tasas ambientales con dos componentes. Una tasa es la tasa por uso del agua, es decir, cada metro cúbico captado en la fuente paga un valor mínimo, pero lo paga. Y la parte complementaria, que es la tasa retributiva, es decir, lo que se paga por cada metro cúbico de agua usada, vertida a la fuente receptora que hace el papel de cuerpo receptor del agua o de sumidero de agua, que se llama, conforman los dos elementos que se denominan la tasa ambiental en la tarifa del agua. De pronto ayuda eso a complementar la tarifa. Gracias. Muchísimas Era el doctor Carlos Eduardo Hernández, actualmente consultor de políticas ambientales. Vamos entonces con una pregunta que viene de Cartagena, de pronto más para dar una opinión dirigida al doctor Cano. ¿Qué estrategia de solución han pensado para la problemática del área de manejo especial de la bahía de Cartagena y el canal del dique que se viene produciendo desde hace muchos años? Dañan los arrecifes coralinos del complejo de Islas del Rosario y aledaños, destruyen los manglares, hay pérdidas de los niveles de navegación por la sedimentación que genera el volumen de agua que se desplaza por dicho canal, afectando el desarrollo económico sostenible, el futuro turístico del área, amén del daño socioeconómico de las poblaciones aledañas. Pues me honra sobremanera esa pregunta, porque, como decimos en economía, parte de un supuesto que no necesariamente se cumple, de que yo sea experto en el tema. Realmente me pone ese en la tarea, y me siento obligado a ello, a conocer en detalle el asunto, pero no me siento, digamos, autorizado ni capacitado. Yo no soy autoridad ambiental, soy un banquero central en trance de aprendizaje para poder absorber esa inquietud, pero yo sí quiero que el doctor Cárdenas haga un comentario al respecto, que él sí conoce. Ese es buen ejemplo de lo que he estado tratando de comunicar. Esa discusión debería estar dándose en Cardique. Para eso nos inventamos la Ley 99 del Sistema Nacional Ambiental, para que esas peleas se den en Cardique y en Cardique converjan y convoquen a los académicos y a los expertos y demás, y se den las discusiones allí, y allí se den las discusiones en términos de los que saben desde la parte científica, los que saben la parte política. El caso de Cardique es muy interesante, el caso del canal del dique es muy interesante para parte de lo que yo he venido mencionando. Probablemente ustedes vieron en las noticias, pues obviamente todo el mundo vio el pedazo del dique que se rompió, y de cómo pues esta historia que lleva una larga historia de construcción de ese canal y demás. Pero recuerden que hubo un factor particular que no recibió tanta atención y que cabe aquí. Recuerden que en algún momento empezaron a aparecer tubos ilegales para pasar agua de un lado al otro que debilitaron las barreras, y eso contribuyó a que se rompieran. Ahí es donde viene el tema de los acuerdos colectivos y el monitoreo social de estos temas. Les garantizo que mucha gente sabía que esos tubos estaban ahí, y cuando se reventaron dijeron, es que yo dije, es que no sé qué. ¿Cómo hacemos para canalizar esa energía social que está de información en los que viven al lado del problema local y la comunican a esas instancias para construir eso allí? Pero probablemente
Si esos tubos no hubieran existido, de pronto distinta hubiera sido la tragedia. No estoy diciendo que es la única causante de ello, porque el problema venía cuenca arriba, mucho más grande, y ya mencioné eso. Pero ese es un buen ejemplo, primero, de cómo se necesita manejar a nivel local en esos acuerdos y en ese conocimiento. Y segundo, yo devolvería la pregunta, en Cardique es donde se deberían dar esas discusiones, no en Bogotá. Para eso fue el Sistema Nacional Ambiental, para descentralizar, coherente con las cuencas, la discusión, el debate, la ciencia, tecnología y política pública del manejo de, en este caso, cuencas hidrográficas. Pero digamos, quien hace la pregunta, ¿estará representado en Cardique? Vuelvo y repito, Es un abogado. vuelvo y repito, ¿cuántas personas saben quién los está representando en la corporación autónoma? Y deberíamos estar representados y no sabemos. Sofía. Afortunadamente contamos con la presencia del doctor José Yunis, quien además es miembro de la Asociación del Canal del Dique, entonces nos puede… Bueno, yo no soy el representante de la sociedad civil, pero el representante del presidente en Cardique. Pero sí quiero agregar un par de cosas porque se está trabajando en ese sentido y por lo menos darle un contexto de en qué está y qué se está planteando, por lo menos se está discutiendo ya mismo sobre esto. Lo primero es que el canal del Dique no es el canal que nosotros conocemos hoy en día, eso nunca fue eso de que lo hicieron los españoles y todo eso es paja, o sea, eso es en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, entre el 30 y el 50 y en los 80, cuando se rectifican todas esas uniones de los canalitos que habían hecho los españoles para pasar unos champancitos, pero no existía el canal, por lo tanto el río Magdalena no llegaba directamente a la bahía de Cartagena, Barbacoas, etcétera, y la Matuna. En cuestión de 50 años eso todo se sedimentó, eso les dice ya la velocidad con que va esto, es decir, la Matuna, que ya usted le pregunta a los cartageneros, yo le pregunto al cartagenero, que usted sabe qué es la Matuna, no saben qué es, pero la Matuna era lo que era el agua, la ciénaga, y ese canal del Dique, como no era un brazo, como hoy en día sí lo es, del Magdalena, pues ya es como 3 veces el río Sinú, o sea, eso ya no es un desborde del río como originalmente era, unía esas ciénagas y terminaba en el mar, ahora es una pluma abierta. Entonces la persona que está haciendo la pregunta sabe que está preguntando. El sedimento que está llevando ese canal está haciendo dentro de la bahía de Cartagena ya una proa sedimentaria, o sea, la está colmatando a 3.5 kilómetros, vamos a perder la bahía, si no se hace un arreglo en la zona. ¿Qué es lo que se está planteando entonces? Hay discusiones entre las instituciones, Cor Magdalena ha hecho una serie de estudios, pero en lo que estamos actualmente hay que regular el cauce. Es decir, lo que originalmente entra ya al río Magdalena, en las últimas lluvias entraron 2.600 metros cúbicos segundo. Eso es una barbaridad. El río Magdalena además es la 10ª cuenca más sedimentaria de todo el mundo. Es decir, es la cuenca que te mete al Caribe todo el sedimento del mundo, 200 millones de toneladas de sedimentos. Además acuérdense que esta cordillera sedimentaria en la que estamos sentados. ¿Cuál es la propuesta? Se están discutiendo las opciones, pero por lo menos lo que concluyeron ingleses, franceses, no me acuerdo qué otro estudio hubo sobre el canal, era que hubiera una estructura de control de la regulación, control de hidrología y una compuerta y esclusa para el paso de los barcos, uno para bajar el nivel, controlar los sedimentos y el caudal que le está entrando, y una compuerta quizás en Paricuica para que evite la intrusión de la cuña acuícola. Yo no sé eso en qué está, si eso vale 80 millones de dólares o lo que sea, pero se está hablando con el Fondo de Adaptación, están haciendo foros nacionales para ver si eso es la mejor solución, pero hacia allá se tiende a pensar que va a estar la solución. Regular el caudal y el flujo de agua que le está entrando para bajar los sedimentos como tal, otra serie de acciones que se están pensando, y una esclusa de control en Paricuica que evite la intrusión de la cuña salina. Y por supuesto, en el canal del Dique les voy a dejar acá un video sobre lo que eso significa en las Islas del Rosario, donde es tan fuerte la influencia del Magdalena actualmente en la bahía y en los corales, que los corales, si necesitan 35 partes por 1000 de sal, cuando el Magdalena sube está en 9 partes. Un coral no sobrevive en eso. Y la pregunta económica es, si va 1 millón de personas por los corales, la gente no va a ver un agua sucia, la gente va por las aguas limpias a ese turismo. Si Ecopetrol va a invertir 4.000 millones de dólares o algo así, yo no me acuerdo, en la refinería de Cartagena, oiga, usted tiene que arreglar ese problema porque es que si no, no va a tener bahía. Y les recuerdo que la bahía de Cartagena no compite con Barranquilla
o con Santa Marta, está compitiendo por ser el puerto del Caribe, donde lleguen todos los productos y de aquí se distribuyan al resto del Caribe. Eso es economía pura y dura, en mi opinión. Gracias. Bueno, seguimos con una pregunta que quizás puede servir para que los dos, el doctor Cárdenas y el doctor Cano, los dos la respondan. ¿No va en contra de la ética económica y social el hecho de anteponer el dinero para contraer la crisis ambiental? ¿No es un absurdo la transacción de la contaminación ya emitida? ¿Cómo quieren contestar? Pues si hay un conflicto ético. ¿Me la repites? A ver, ¿cómo es? Okay. ¿No va en contra de la ética económica y social el hecho de anteponer el dinero para contraer la crisis ambiental? ¿No es un absurdo la transacción de la contaminación ya emitida? O sea, antiético establecer compensaciones compensaciones para quien evite el daño o para quien corrija el daño. Al contrario, yo creo que está en la ética del manejo de recursos públicos y a la luz de nuevo del profesor Pigou, hay muchos más, de la teoría de las externalidades, que se basa en un precepto que es muy sencillo: quien daña paga y quien beneficia recibe. Entonces el Estado tiene que volverse digamos, un intermediario justo entre unos y otros. Los que dañan, los que dañan o los que perjudican o los que crean externalidades deben contribuir para que con esos recursos quienes compensen ese daño puedan ser remunerados. Y ese es el esquema de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso está funcionando bien, incipientemente todavía en el mundo, pero está funcionando bien. Inclusive está en la esencia de lo que no se ha hablado, tal vez lo mencioné yo, la iniciativa RED, la iniciativa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por efecto de la deforestación y la degradación de los suelos. Esa iniciativa que se está discutiendo a nivel planetario es una oportunidad para los países en desarrollo, ya hablando del mercado global, para que la conservación de bosques en pie, para que la deforestación evitada, para que la forestación nueva pueda que absorbe CO2, se absorbe dióxido de carbono o evita liberaciones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, sean compensados por el mercado, financiado por los que han generado esas emisiones. De modo que a mí me parece, en mi opinión modesta, todo lo contrario. Ese es un esquema que hace justicia. Lo que no es justo es no hacer nada para que quienes dañan sigan dañando y ese daño esté remunerado por el lucro privado que no incorpora en el mecanismo de formación de precios por ausencia de la política fiscal los costos para el resto de la humanidad y los costos para las próximas generaciones. Porque en el fondo la ética tiene que mirar la solidaridad intergeneracional, que es lo más difícil. Yo tengo que velar por los intereses de quienes no han nacido, para que aquellos puedan tener la misma oportunidad partiendo del patrimonio natural que yo tuve en mi generación, y yo hacerlo de una manera óptima sin dañar esa posibilidad para los que han de venir. Y eso en buena parte, en el centro de eso, está una política fiscal bien diseñada, bien inteligente y muy consciente de los pesos y los contrapesos en materia ambiental y muy consciente de los daños ambientales. Ciertamente es muy difícil evaluar cuánto vale la biodiversidad, es muy difícil evaluar cuánto vale en el fondo el agua, pero no por ello, no por difícil, pienso yo que el Estado debe abstenerse o debe estar o debe seguir estando ausente de intentar reformas fiscales de naturaleza ecológica, como los casos que yo mencioné en el mundo ya anteriormente. Yo entiendo la inquietud de la pregunta en el sentido de que siempre
por pertenecer a esa categoría particular de economista ambiental, siempre me he encontrado con esa pregunta en varias versiones. Cuando desde la economía ambiental tratamos de encontrar formas de analizar y de solucionar los problemas de la armonía entre los intereses, llamémoslos así, de corto plazo y los intereses de largo plazo, y en este caso los de corto plazo son los de las necesidades inmediatas de las personas y los de largo plazo que son los de la sostenibilidad de todo el sistema, de todo el aparato. Y esa pregunta aparece con frecuencia cuando nos reclaman a los economistas desde la perspectiva ambiental de cómo nos atrevemos a ponerle valores económicos y en unidades monetarias a cosas tan valiosas y complejas como son las de el valor de la naturaleza. Y por eso yo al principio hablaba de la diferencia entre valor y precio, y yo creo que aquí se mantiene vigente esa distinción. Yo no creo que vaya en contra de la ética económica y social el hecho de que antepongamos el uso de instrumentos de medición con unidades en un momento dado monetarios para precisamente contraer la crisis ambiental, como dice la pregunta. Yo creo que todo lo contrario, es a través, no solamente, pero gracias a que podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, que a veces podemos sentarnos sobre la mesa las distintas partes de los diferentes intereses y dialogar y conversar sobre un acuerdo de cómo llegar a esas soluciones. Renunciar a la posibilidad de utilizar la unidad monetaria para enfrentar estos problemas es un desafío muy grande y muy complicado. Y lo he tenido que hacer muchas veces con amigos de mi gremio de ambientalistas, y he tenido que llegar a esas discusiones, y no son unas discusiones fáciles, pero insisto, yo creo que es todavía más difícil llegar a acuerdos sobre la negociación entre distintos intereses si no tenemos una herramienta, y en este caso lo que yo siempre digo como economista, el problema de la monetización no es porque es la monetización per se, es que es una unidad de medida que nos ayuda a dialogar, para conversar. Lo de menos es la moneda como tal, es la posibilidad de comparar los costos y los beneficios, a qué renunciamos por obtener algo. Ese es el cuento de la economía, y para poder comparar a qué renunciamos por obtener algo, pues ayuda un poco a utilizar las unidades monetarias. Yo no creo que, es más, siguiendo la misma idea del doctor Cano, yo creo que si renunciamos a las comparaciones de diferentes intereses, de diferentes logros, y renunciamos a la posibilidad de hacerlo con cierta unidad de medida común para poderlos unir, ahí sí puede haber el riesgo de que los intereses por el dinero y solamente por el dinero predominen sobre el interés social, sobre el interés general. Y ahí sí sería, y en eso concuerdo, éticamente cuestionable que renunciemos al interés general por los intereses particulares de quienes están recurriendo solamente a las ganancias de corto plazo, que son en mucha medida derivadas de intereses por generar dinero de corto plazo. Pero es que estamos hablando de generar ingresos y bienestar en el largo plazo, que los medimos con dinero o no es otra cosa. Pero yo creo que en ese sentido yo estaría en desacuerdo en que va contra la ética utilizar el dinero. Lo que estoy diciendo es utilicémoslo como unidad de análisis y de discusión y de debate. Pero no por eso quiere decir que precio es igual a valor. Vuelvo y repito, recuerden la frase de Oscar Wilde de la diferencia entre el valor y el precio. Yo quisiera agregar esto con los, perdón de ustedes, a este tema. Esa es la única manera de poder comprometerse uno a incorporar lo ambiental en la política macroeconómica. No de otra manera se puede hacer. Es una pregunta anterior. Y me viene a mi memoria una experiencia como profesional. Yo he trabajado mucho rato, alguna vez en la vida trabajé mucho en el tema de sociedades de familia. Y yo no he encontrado cosa más parecida a la problemática de la sociedad de familia que la sostenibilidad ambiental, que la solidaridad intergeneracional. El 70% de la sociedad de familia no llegan a la tercera generación, precisamente porque no existe ese horizonte de responsabilidad frente a las generaciones por venir. Entonces yo me quiero consumir ya el patrimonio que me dejó el viejo, para gastármelo ya. ¿Y qué incentivo tengo yo para conservar eso y trasladarlo a las otras generaciones? O sea, ese es un reto para el imaginario, es un reto de nuevo para los hacedores de política macroeconómica y política digamos, fiscal en lo ambiental, o digamos política macroeconómica ecológica. Creo yo que ese es un reto para quienes estamos en estas funciones.
Y para finalizar, una última pregunta que podría ser respondida también por los dos, y aprovecho para decir que hay muchas otras preguntas, algunas de ellas son más, las responderán los otros panelistas porque conciernen más a los temas que vienen a continuación la tarde de hoy y mañana. Por ahora, para el doctor Cano y el doctor Cárdenas, mientras medio país se inunda periódicamente, millones carecen de acceso a agua potable y acueducto. ¿Qué responsabilidad tienen las políticas públicas y los administradores públicos pasados en esta situación? A ver, profesor Cárdenas, déjeme solamente, gracias por la pregunta final, también yo creo que más que una pregunta es un llamado, digamos las virtudes visionarias de un mandatario que fue Virgilio Barco. Yo recuerdo que en ese mandato, que además le dio un gran impulso y creó los resguardos indígenas que han tenido, con todas sus dificultades, tantas falencias, tantas dificultades, y que han probado en lo ambiental ser una institucionalidad ejemplar, y lo mismo la política de parques naturales, nacionales, que han seguido siendo apoyadas por los demás gobiernos. En el cuatrenio de Virgilio Barco se discutió siempre ese tema de la pobreza absoluta, y yo de pensar mucho qué es pobreza absoluta, cómo se define pobreza absoluta, yo creo que encontré la más sencilla y la más obvia y la más evidente. Pobreza absoluta es la falta de agua potable. Quien tenga agua potable por lo menos tiene el principio de vida y tiene digamos el camino para superar ya la pobreza relativa, pero la ausencia de pobreza de agua potable definitivamente es pobreza absoluta, y yo creo que debe ser como la idea fuerza de la política pública en esa materia, pero creo que aquí más adelante se va a tratar ese tema por parte del doctor Hernández y por parte de quienes van a hablar también de la gobernanza y quienes van a hablar pues ya de los usos domésticos del agua, pero esa poca proporción de agua dentro del total planetario que se dedica al uso doméstico, así sea minoritaria, es la que define, a mi juicio, con más precisión lo que es la real y genuina pobreza absoluta. Yo respondería también para cerrar que claro que hay una responsabilidad de los funcionarios y de las entidades públicas a cargo de las políticas anteriores para explicar los daños ambientales, en particular generados al agua, a la población. Pero eso es una responsabilidad inmediata. La responsabilidad última, vuelvo e insisto, estuvo finalmente en la sociedad civil. Si la ciudadanía no se adueña de la gobernabilidad y gobernanza de esos procesos que generan esas políticas públicas, y no hacemos más, como se utiliza el término anglosajón, hacemos más accountable, los volvemos más transparentes y responsables ante nosotros, a quienes ejecutan las políticas públicas, estamos simplemente siendo consecuentes de lo que hemos hecho. Si no nos adueñamos como ciudadanía de eso, pues finalmente alguien va a ocupar ese puesto y alguien va a generar alguna política pública, alguien va a hacer algún tipo de gasto público. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es compartida. Yo creo que la responsabilidad última está más en la sociedad civil que en cualquiera otro. Una sociedad civil responsable no va a dejar que lleguemos a los límites de no tener recurso a agua en uno de los países más ricos de agua del planeta.